hablando un poco de lo que es el grupo ZF, para que se den cuenta un poco de la magnitud de lo que es la compañía a nivel mundial y de lo que ofrece el grupo ZF a nivel mundial. El grupo ZF es una compañía de origen alemán, lleva más de 100 años en el mercado en el temas de fabricación de componentes para la parte automotriz. Tenemos una compañía supremamente grande, extensa, con más de 168 plantas de producción en 32 países, 19 ubicaciones principales de desarrollo en 9 de estos países y manejamos hoy en día una red de servicio global de más de 15.000 socios de taller. Tenemos un resumen de cifras muy cortico. Esto es de cierre de 2022. Todavía no hemos sacado el periodo de 2023, pero a cierre del 2022 tuvimos ventas superiores a los 43.000 billones de euros. Tenemos una planta hoy de planta, hablando específicamente de empleados, por encima de los 164.000 empleados, empleados a nivel mundial. Tenemos en parte de investigación y desarrollo que destina la compañía a este segmento por encima de los 3.4 billones de euros y en todo lo referente a inversión en propiedad, planta y equipo por encima del 1.9, por encima de 1.9 billones. La compañía en sí es una compañía, como vieron, extremadamente grande. Nosotros pertenecemos a la división del aftermarket, que básicamente es la que se encarga del mercado de reposición. Eh, Nuestra compañía fue fundada por el señor Ferdinand von Zeppelin, quien aparece ahí en sus pantallas en el costado inferior derecho. Fue el inventor del dirigible o el Zeppelin por allá hace más de 100 años. Él es el fundador de la compañía y desde ahí viene trabajando la compañía en la parte automotriz. Como les mencionaba, pertenecemos al aftermarket, mercado de reposición, donde contamos con un equipo amplio en Bogotá, donde se direccionan los mercados desde Surinam, Guyana, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. Desde esta oficina acá, ubicada en Bogotá, se direccionan estos mercados en cabeza del señor Fabio Rosso, que es el gerente regional. El grupo ZF tiene fábricas, como mencionaba hace un momento, a nivel mundial. En nuestro continente, en Sudamérica, tenemos varias plantas, específicamente en Brasil y en Argentina. Nosotros tenemos una actividad muy grande en todos los segmentos. Tenemos en la línea de segmentos de vehículos livianos, transporte pesado, parte también de motocicletas que aún no está incluida en la parte del aftermarket, pero también trabajamos en la parte de motocicletas. Manejamos todo el tema de nueva movilidad, movilidad que está encaminada al tema autónomo. Tenemos todo lo que es fuera de carretera, maquinaria amarilla, maquinaria verde. Manejamos también toda la parte de reversores marítimos, manejamos transmisiones para la parte marítima. La compañía también tiene otros segmentos muy amplios, como lo mencionaba, parte maquinaria amarilla, maquinaria verde, parte marina. También estamos presentes en el tema de los trenes con transmisiones, sistemas de seguridad y amortiguadores. Manejamos vehículos especiales, como son estos equipos que maneja Terex y otras marcas adicionales como grúas y componentes especiales. También trabajamos en la parte de energía eólica. Somos hoy en día uno de los segundos fabricantes a nivel mundial en la fabricación de transmisiones para la generación de energía eólica. Tenemos otras divisiones especiales en la parte de aviación, en la parte de investigación con respecto a temas de test o pruebas y micromovilidad. Entonces, eso hace parte de lo que tiene el grupo ZF a nivel mundial. En la parte de división de aftermarket, donde estamos en el segmento de vehículos livianos, segmento de vehículos pesados, carga y pasajeros, y en la parte de aplicaciones industriales como maquinaria amarilla, maquinaria verde. Verde, llámese toda la parte de agrícola, maquinaria amarilla, llámese maquinaria de construcción. Nuestros segmentos y nuestras marcas siempre están bajo ese gran paraguas que es el grupo ZF, como lo vemos acá, ZF en el tema de transmisiones, transmisiones mecánicas, transmisiones automáticas, transmisiones automatizadas. Tenemos otra marca que es muy importante para el grupo ZF que ustedes muy seguramente conocen muy bien y es Lenforder. Lenforder en componentes de suspensión, dirección y freno. Dirección. Manejamos la marca Sachs en amortiguadores y embragues. TRW fue una de las compañías que adquirió el grupo ZF en el año 2015 y tiene dentro de su portafolio pastillas, todo el sistema de frenos y dirección, pastillas, discos, cilindros maestros, cilindros auxiliares, campanas, líquido de frenos y otro sinnúmero de componentes con la marca TRW.
Y hace 2 años el grupo ZF adquirió otra compañía que es muy grande de origen alemán que se llama Wapco. Estas marcas hoy en día hacen parte de ese gran paraguas que es el grupo ZF, pertenecen al grupo ZF, Lenforder, Saks, TRW y Wapco. ¿Dónde estamos nosotros ubicados? En muchos de los segmentos de los vehículos que normalmente vemos nosotros transitar en nuestras ciudades o en nuestros países. Tenemos desde un sensor hasta un actuador, un componente. Allí está presente el grupo ZF en mucha de la tecnología de estos vehículos que están rodando. Manejamos no solo en la línea de vehículos livianos, sino también en la línea de vehículos de carga. Allí tenemos un portafolio supremamente extenso. Ahí ven ustedes en el costado derecho de sus pantallas algunas de las marcas, no están todas claramente, donde tiene participación el grupo ZF, en muchos de los componentes que hacen parte integral de los sistemas que manejan este tipo de vehículos, sistemas de dirección, soluciones de frenos, componentes y módulos de chasis, sistemas de ejes, sistemas de amortiguación, suspensión, dirección, frenos, sistema satelital. Todo esto a través de la tecnología que ofrece el grupo ZF. También el grupo ZF está presente en la línea de autobuses, transporte de pasajeros, ya sea transportes internos o transportes intermunicipales. Algunas de las marcas donde está presente el grupo ZF en componentes tan importantes como dirección, suspensión, frenos, todo lo referente al sistema de asistencia al conductor, electrónica, seguridad a los ocupantes, sistemas de eje piso bajo. Allí presente el grupo ZF. En la parte de maquinaria amarilla, maquinaria verde, tenemos embragues, componentes de chasis, ejes frontales, transmisiones, ejes traseros. Manejamos también los reductores finales para el caso de las cosechadoras. Y acá, en su costado derecho, ven algunas de las marcas que hacen parte de ese gran portafolio que maneja el grupo ZF a nivel mundial. ¿Dónde son producidos nuestros productos? Si hablamos específicamente a nivel macro, como lo mencionaba, de todas las marcas que tiene el grupo ZF, Brasil es uno de los puntos de los más importantes que tenemos en el continente, hablando específicamente de Sudamérica. Tenemos en la parte de Brasil donde fabricamos transmisiones, ejes, componentes para chasis de vehículos leves y pesados, sistemas de chasis. En otra ciudad, también allí de Brasil, específicamente en Sorocaba, manejamos todos los componentes de chasis livianos y pesados. En otra ciudad, también acá específicamente de Brasil, se manejan componentes de embragues, todo lo referente al Centro de Investigación y Desarrollo, en la parte de los revestimientos de los discos. Todo se hace en la ciudad de San Bernardo do Campo. Hay otra ciudad, Araraquara, se manejan montajes de embragues para toda la línea de vehículos livianos y pesados. En Sumaré manejamos la parte electrónica. En Limeira manejamos la línea de frenos, dirección, componentes de seguridad como son airbags, timones, sensores y toda esta línea de la parte electrónica. En Coelho manejamos sistemas de frenos, campinas, manejamos una parte de la parte logística. En Itud es el centro logístico más grande que tiene el grupo ZF allí en Brasil. Y en San Francisco, al sur, un poco más al sur del continente, en Argentina, tenemos una de las fábricas más modernas en tema de amortiguadores con la marca Saks. Es un poco para hablar de lo que es el grupo ZF, las marcas que ya les mencionaba, Saks en amortiguadores, Saks en embragues, una trayectoria por encima de 100 años en más de 35 marcas presentes a nivel mundial, donde ofrecemos básicamente tema de respaldo, entrenamiento, introducción de nuevas referencias, soporte técnico, asistencia a nuestros productos. Lenforder, que es muy fácil de identificar a través de ese triángulo. Internamente hay una lechuza, tiene una trayectoria dentro de las marcas del grupo ZF por encima de 70 años. Tenemos todo el tema de soporte, un portafolio supremamente extenso, tanto en la línea liviana, intermedia como pesada, hablando específicamente de componentes de suspensión, dirección, como son terminales, rótulas axiales, barras de reacción y todo ese sinnúmero de componentes que hacen parte integral de este sistema. TRW, que es una compañía inicial, que inició básicamente en los Estados Unidos, es de origen obviamente americano, que también tiene una trayectoria supremamente extensa por encima de 100 años. El grupo ZF la adquirió en el año 2015 y hace parte integral de las marcas del grupo ZF con un portafolio supremamente extenso, como ustedes pueden ver en su pantalla. Y entramos un poquito a lo que vamos a hablar el día de hoy, tema de pastillas. No solo las pastillas Electric Blue, sino las Cotec, las de Tech, que son el portafolio de pastillas que ofrecemos tanto desde México como desde España.
Esto hace parte de lo que vamos a mencionar y de los que nos vamos a introducir un poquito más al componente como tal, al producto que nosotros ofrecemos y que tenemos preparado para ustedes. La compañía como tal, específicamente en tema de pastillas, tenemos en total 10 fábricas de fabricación, obviamente. En España, de esas 10 son 8. Hay una en México y hay una en China. Manejamos 4 centros de distribución, 2 quedan en España, uno en México y uno en China, donde tenemos toda la producción de pastillas para la línea liviana y para la línea pesada. En el caso de vehículos industriales, línea pesada, transporte de pasajeros, el producto que estamos ofreciendo y que entregamos al mercado es producido en una de las fábricas de España. La procedencia, como les mencionaba, pastillas de freno producidas en nuestras plantas de México bajo las especificaciones del equipo original. Se hacen venta al equipo original, se hacen venta para el mercado de reposición o lo que comúnmente conocemos como el aftermarket. Las pastillas de origen español, manejamos también el portafolio de la línea de vehículos industriales o vehículos de carga o de pasajeros. Estos sí son netamente fabricados en una de las fábricas del grupo en España. Entonces, nuestras dos principales fuentes para el producto que nosotros ofrecemos en la marca TRW es España, México, a pesar de que nosotros manejamos también un portafolio amplio desde Brasil. Pero en este momento vamos a hablar solo del portafolio que manejamos desde las dos fuentes, México y España. Pero para poder llegar a hablar de pastillas, debemos hablar un poco de lo que son los componentes del sistema de frenos. No nos vamos a introducir cada uno de los elementos porque nos tomaría básicamente una hora mínimo para hablar de cada uno de ellos. Solo los vamos a nombrar y vamos a hablar un poquito sobre cada una de las funcionalidades y lo que es en sí el sistema de frenos. Manejamos un depósito de líquido de frenos, tenemos un cilindro maestro, manejamos las tuberías o ductos o cañerías que también son sinónimos, manejamos los calipers o las mordazas, manejamos todo lo referente a pastillas de frenos, discos, manejamos pedal de freno y las campanas. Acá digamos que hace parte del núcleo del sistema de frenos, de los componentes que integran el sistema de frenos. Probablemente hay otros elementos que hacen parte también integral, como son los sistemas ABS y las nuevas ayudas que tiene el sistema también para poder ayudar a detener el vehículo. Pero eso no nos vamos a centrar mucho el día de hoy. Vamos a hablar un poco más sobre otra línea de componentes. Nuestros productos que nos atañen el día de hoy. Los discos que están obviamente mancomunadamente y que deben de trabajar alineados con nuestro producto, las pastillas, pastillas Cotec, pastillas Detec y nuestras pastillas Electric Blue, todas con una amplia trayectoria en el mercado, todas con una implementación de tecnología de alto rendimiento, alto performance, que vamos a ir desglosando a medida que vamos hablando de nuestro producto. El producto en sí como tal tiene 5 componentes que son supremamente importantes en el tema de las pastillas, que son el proceso de scorching, el cotec, las láminas antirruido chims, la placa y el material de fricción. Esos son los 5 elementos que manejamos nosotros en la producción de las pastillas, tanto pastillas Electric Blue como pastillas de TEC, al igual que las pastillas Cotec. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco del sistema de frenos y luego nos vamos a introducir al tema de las pastillas. Las pastillas tienen una función supremamente importante en el sistema como tal y es responder a disminuir la velocidad del automóvil. ¿Para qué? Para detenerlo, finalmente. Esa es la función de cada uno de estos elementos, detener el vehículo para evitar que se vaya a generar algún tipo de colisión o algún tipo de situación crítica al momento de hacer la operación. Pero ¿cómo funciona el sistema de frenos? Lo hacemos iniciamos a través de una fuerza mecánica. Esa fuerza mecánica es la que va a ejercer quien está en la parte posterior del timón. Esa fuerza mecánica se va a volver una fuerza hidráulica que es multiplicada a través de una bomba. Y esa bomba va a transmitir ese fluido a través de los ductos de las cañerías para mover ¿a quién? Al cilindro.
Y ese cilindro que está provisto en la mordaza nos va a generar esa presión sobre la placa y obviamente sobre el material al disco. Cuando se genera esa fuerza desde el inicio, fuerza mecánica, luego va a tener una fuerza multiplicadora a través de la bomba, una fuerza hidráulica, y genera esa presión sobre el disco, se genera fricción. La fricción genera temperatura y esa temperatura tiene una designación o tiene una tarea, tiene que disponerse de esa energía de una forma que no vaya a variar o vaya a traer un tipo de consecuencia en el sistema de frenos. Manejamos nosotros lo que se conoce como el proceso de frenado, que básicamente consiste en convertir la energía cinética, producto del movimiento del vehículo, en energía calórica. Y ese proceso de conversión se realiza por una parte móvil, que es el disco de frenos, y un elemento de alta fricción, que es básicamente el tema de las pastillas. Acordémonos la teoría por allá cuando estábamos estudiando que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, de eso habla básicamente el proceso de frenado. Esa disipación, producto de esa fricción que se está generando entre la pastilla y el disco, debe haber un proceso de disipar esa temperatura, de eliminarla. ¿Y cómo vamos a hacer ese proceso de eliminación de la temperatura? A través de, a través de un proceso que se llama transferencia. Y ese proceso de transferencia va a ser a través de los calipers. A través del caliper se va a generar la disipación de la temperatura. Entonces, esto nos va a ayudar a generar un proceso de refrigeración sobre el sistema de frenos. Importante allí que cuando estemos trabajando, eh, mantengamos una temperatura adecuada y no sobrecalentar el sistema. Por eso intervienen muchos elementos, la mordaza, pastillas, cilindro, líquido de frenos, que es un factor supremamente importante en esa cadena de funcionamiento del sistema adecuado de frenos. Una parte fundamental del funcionamiento de las pastillas de los frenos es la disipación, como lo mencionaba, y lo hacemos a través del caliper, lo hacemos a través de los discos. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta muy puntualmente. El proceso de descripción de las pastillas de freno son elementos que se presionan la superficie del disco que nos va a generar una fricción y esa fricción produce dos tipos de fenómenos. Pérdida de material, pérdida de materia por desgaste e incremento de temperatura por fricción. Eso hace ese proceso, básicamente el proceso. La fricción es la resistencia al movimiento entre dos objetos que entran en contacto. El sistema de freno se utiliza básicamente para disminuir, detener y mantener las ruedas sin movimiento, ¿cierto? Ese es uno de los principales elementos, la fricción. Pero también tenemos que tener presente lo que es la potencia, que es básicamente la velocidad con la que se realiza un trabajo. En promedio, un vehículo tarda aproximadamente, eso va a depender mucho del tipo de vehículo, pero tarda aproximadamente 10 segundos en acelerar de 0 a 100 kilómetros. Si tenemos esa potencia, es importante que el frenado o la potencia de frenado sea mayor a la potencia del motor. Porque si vamos a tener un motor supremamente potente y vamos a tener un sistema de frenos que no sea capaz de detenerlo, pues no va a servir, porque no va a haber cómo parar ese vehículo. Entonces, es importante saber que la potencia de frenado sea mayor a la potencia del motor. Siempre debemos de tener eso muy presente. Eso lo habla básicamente lo que conocemos nosotros como la teoría del sistema de frenos. Y se espera que el sistema de frenos pueda detener ese vehículo. Hablamos de 0 a 100. ¿En cuánto tiempo? 10 segundos. Ahora, ¿cuándo lo vamos a detener? ¿En qué tiempo? Cuando tenemos esa aceleración. Detener el vehículo aproximadamente cuando está rodando a una velocidad constante de 100 kilómetros debe estar entre 3 y 4 segundos para evitar una colisión. Entonces, esto es supremamente importante tenerlo presente. Potencia, porque si no sabemos manejar la potencia y si tenemos un sistema modificado o que no va a manejar la detección o la detener la potencia que se maneja en el vehículo, pues el vehículo finalmente no va a poderse detener a la velocidad en que se está manejando. Debemos de hablar de tracción y de quién depende la tracción.
que básicamente es la habilidad de los neumáticos, de suministrar fricción. ¿Cuál fricción? Acordémonos que el neumático es el único elemento que tiene contacto directo contra el piso del vehículo. Si tenemos un sistema, tenemos una potencia, manejamos bien la potencia, pero no hay una tracción, no nos va a funcionar. ¿Y qué se va a poder a presentar? Una tracción muy pobre o una muy buena tracción cuando tenemos unas muy buenas llantas. Y allí nosotros como compañía manejamos lo que se conoce como el Kernel Module, que hace un proceso de integración de los elementos, sistema de suspensión, dirección y frenos. Esa es la integración de los tres elementos en lo que conocemos nosotros como el Kernel Module. Básicamente, ¿para qué? Para que se vea la efectividad del producto que nosotros estamos entregando en el mercado. Hablamos también de un tema de balance, que son básicamente factores importantes en la seguridad durante el frenado, durante un frenado normal o durante una aplicación fuerte o una aplicación de emergencia. Debemos de tener un proceso de balanceo correcto en el sistema de frenos para evitar que el vehículo jale hacia unos costados o se vaya hacia uno de los costados. Si se va hacia alguno de los costados, hay un problema en el tema de balance. Si hablamos de balance, podemos hablar estructuralmente del sistema de suspensión, dirección. Si los amortiguadores ya no tienen suficiente carga, el vehículo va a tender a jalar hacia un costado. Entonces se convierte en un componente de seguridad. Suspensión, dirección y frenos, elementos de seguridad. Entonces es crítico conocer cada una de estas condiciones para poder hablar luego del producto que nosotros ofrecemos, como son las pastillas TRW. Debemos hablar básicamente de un principio que también lo vimos cuando estábamos por allá en el colegio, principios hidráulicos, básicamente que habla ese principio hidráulico, que es el efecto fundamental del sistema hidráulico, se basa en la ley de Pascal. ¿Y qué dice la ley de Pascal? Que la presión que se ejerce en un líquido recogido en un recipiente se transmite de una forma uniforme a todas las direcciones. Eso habla la ley de Pascal. Hablamos un poco de cada uno de los componentes importantes a tener en cuenta cuando manejamos la línea de frenos. Pero, como sabemos, todo viene en un proceso de evolución acelerado. Empezamos nosotros con sistemas de frenos para el Forte y hoy en día estamos con sistemas de frenos, pero no sistemas de frenos convencionales. Ya tenemos motores eléctricos en el sistema de frenos. Entonces vamos en un proceso evolutivo supremamente alto y el grupo ZF viene a la vanguardia de esto. Ya tiene también este tipo de sistemas, ya se están manejando este tipo de sistemas de este tipo de tecnología en vehículos de alta gama, donde probablemente y muy seguramente no va a tardar o probablemente ya lo tenemos en cada uno de los países o en nuestras regiones donde estamos ubicados. Algunos, entramos acá un poquito a el tema de nuestro producto, de las pastillas, de nuestros componentes, de las formulaciones que nosotros manejamos y que ofrecemos en el mercado. ¿Qué ventajas tiene nuestro producto? Manejamos una placa de apoyo, un material de fricción, unos antirruidos y una línea de accesorios. ¿Qué es lo que ofrece de diferente frente a lo que quizás ustedes ya conocen y ya manejan? Todo lo manejamos, todo lo fabricamos dentro de nuestras fábricas. Nosotros no tercerizamos ninguno de estos elementos, todo lo fabricamos parte integral dentro de nuestra línea de producción. Placas de apoyo, antirruidos, material de fricción y la línea de accesorios. Todo se ofrece, todo se fabrica en nuestras fábricas. Manejamos algunos de los componentes que ustedes están viendo en sus pantallas, pero cada uno de esos elementos tiene una función específica durante el comportamiento de esa pastilla que nosotros estamos ofreciendo en el mercado, que nosotros tenemos a disposición de ustedes, como son las fibras, que básicamente van a aportar toda la estructura a la fórmula. Manejamos unas cargas minerales, que son básicamente los minerales que aportan la resistencia al nivel estructural de la pastilla. También tenemos componentes metálicos que se generan en un proceso de homogeneización del coeficiente para la transferencia de calor. Manejamos lubricantes, que son los que van a regular el coeficiente de fricción según el incremento o disminución de la temperatura. Manejamos materiales orgánicos, que son básicamente las resinas, que son las encargadas de hacer una mezcla sólida y homogénea, que suelen ser fenólicas, curadas térmicamente
para evitar problemas de separación de material. Cuando hablo de problema de separación es que se vaya a hacer un desprendimiento del material de fricción versus la placa metálica. Manejamos unos componentes abrasivos, que son los elementos encargados de limpiar, pulir el disco durante el proceso de frenado y asimismo haciendo un proceso de eliminación de los residuos para que no haya una acumulación de los mismos. Esos son los diferentes elementos que se utilizan en la fabricación de una pastilla. Ahora bien, vienen diferentes porcentajes. ¿De qué va a depender el porcentaje? Tipo de pastilla, aplicación, vehículo, sistema. De eso va a depender cada uno de los porcentajes que se manejan en la fabricación del material de fricción de las pastillas. Como les mencionaba, manejamos una parte integral entre los componentes que ofrecemos en la fabricación. Materiales de fricción, que son básicamente un proceso de desarrollo en la línea de investigación. Manejamos la línea de antirruidos, fabricación de plantas de estampación, todo lo hacemos nosotros. La línea de accesorios, que son básicamente bajo las especificaciones de equipo original, como lo es cada uno de los materiales que les acabo de mencionar, siempre cumpliendo con la especificación del equipo original cuando no lo somos. Los diferentes tipos acústicos que se manejaban antiguamente o con lo que se ha venido trabajando, la capa de goma directa, se manejaba una lámina fenólica o una lámina de metal. Hoy en día se manejan también de otros tipos de materiales que son aún más ligeros, pero que son más eficientes. Y esto se hace básicamente de acuerdo a la especificación del equipo original. Entonces, es importante tenerlo presente. Los coeficientes de fricción que se manejan. Nosotros siempre estamos dentro de una línea hacia arriba, ese centro de esa línea que ustedes ven roja en su pantalla del costado izquierdo, en coeficientes de fricción H, G y F desde 0.3 hasta 0.5. Es lo que nosotros normalmente manejamos en los coeficientes de fricción. La recomendación siempre ha sido que para los fabricantes, o mejor, para que los fabricantes no desarrollen este tipo de material para la línea de vehículos por encima menores al coeficiente de fricción de 2.20 de 0.25 hacia abajo. No son eficientes, no son seguros, van a generar un mayor ruido, mayor desgaste, menor coeficiente de fricción, por consiguiente no va a ser efectivo el sistema de frenos. Por eso, como les mencionaba, nosotros siempre estamos en una media de 0.35 a 0.55. Y allí con esa media hacia arriba vamos a generar mayor coeficiente de fricción, un mejor frenado porque hay mejor eficiencia en la fricción, menor emisión de ruidos y mayor se va a generar en algunos casos un probable desgaste mayor en la balata, pero eso va relacionado también al tema de efectividad y a un tipo de desgaste que se va a presentar también y que es normal en el disco porque son dos elementos que están en continuo trabajo. Como les mencionaba, coeficientes inferiores a 0.25 no están recomendados para manejar en la línea automotriz. Nosotros tenemos acá, digamos, una combinación perfecta entre un producto de excelente calidad versus las especificaciones del equipo original. Manejamos un frenado seguro, en menor tiempo o distancia, mayor durabilidad, bajos niveles de polvo, ruido. ah, De ahí esa combinación costo-beneficio. ¿Qué formulaciones nosotros ofrecemos a nuestros clientes? Nosotros manejamos formulaciones metálicas, semimetálicas, cerámicas y low med u orgánicas. Esas son, digamos, las que están viendo son tres, pero les mencioné una cuarta que son las metalizadas. También se consumen, también las tenemos. No las pongo allí porque digamos que eh, en muchas de las regiones ya no se está utilizando este tipo de formulación. Entonces solo pongo acá las semimetálicas, cerámicas y low met. Cuando hablamos de una pastilla semimetálica, estamos hablando de que son fabricadas con fibras metálicas suaves y abrasivos que son controlados bajo una fórmula que está direccionada bajo la especificación del equipo original. En esta formulación semimetálica, nosotros manejamos un coeficiente de fricción FF. Se hace bajo la especificación del equipo original, donde nos da unas ventajas en temas de durabilidad,
se sacan o se diseñan y se fabrican bajo normas internacionales, en este caso la IS, la ISO 16949, que son normas a nivel internacional, que nos brindan la mayor calidad a un precio aceptable, a un precio justo. Manejamos otra formulación que es la low med u orgánica o tipo carbón, que también conocemos en otros países. Entonces, siempre bajo la especificación del equipo original. Aquí manejamos un coeficiente de fricción estable, Hg. Tiene una muy buena respuesta en tema de frenado, hay una muy buena vida útil de la pastilla, se fabrica bajo la especificación la ISO, la TS 16940 y algo importante también, el tema de la regulación R90, que es básicamente regulaciones para la línea de fabricantes en Europa. Y ya un poquito más adelante les voy a mencionar unos temas importantes ahí con el tema de normatividad y regulación. Manejamos también las pastillas cerámicas que se fabrican bajo la especificación igual, la TS 1649. El coeficiente de fricción es un coeficiente de fricción GG o gato gato. Nos da una muy buena frenada, silenciosa, confortable. Se maneja un proceso de prequemado o scorching que también ya les voy a mencionar porque no solo lo estamos aplicando para el tema de las pastillas cerámicas, sino hoy en día más del 92% de la producción de pastillas que tiene la marca TRW en España y México tiene proceso de prequemado y scorching. Se hace un proceso también de incorporación de las láminas antirruido, como en toda la producción. Hay una mayor útil de la pastilla, hay un bajo coeficiente desgaste en los discos, ecológica, libre de asbestos o el famoso amianto y bajo nivel de polvo. Para eso también vamos a hablar un poquitico más adelante, esperemos que el tiempo nos ayude. ¿Qué diferencia nuestra pastilla? Hablando de pastillas Electriblue, que es una de la innovación de la pastilla que tiene el grupo ZF con la marca TRW, hablando específicamente de las pastillas DTEC, que son también una pastilla performance de muy buena calidad con eh, formulación cerámica. El proceso de prequemado de scorching básicamente consiste en someter la pastilla a una temperatura de entre 600 y 700 grados. Estos son hornos donde se lleva esa pastilla a una temperatura entre 600 y 700 grados y luego le damos una tonelada de presión. Una tonelada de presión en un tiempo de 1.5 minutos. Esa tonelada de presión genera un fenómeno en el material. ¿Y cuál va a ser? Cuando está a esa temperatura, alta temperatura, 600, 700 grados, le damos una tonelada de presión. ¿Qué ocurre allí? Hay un proceso de eliminación de los gases condensados en el material. Eso es lo que se llama prequemado o scorching. ¿Y para qué nos sirve? Ese prequemado o scorching lo que nos ayuda es acelerar el proceso de eliminación del gas que está condensado en la materia. Ah, pero si otros fabricantes no lo ejecutan, ¿su pastilla es efectiva? Por supuesto que puede ser efectiva, pero nosotros estamos llevando la pastilla que sea efectiva desde el inicio que se hace la sustitución, porque aceleramos lo que normalmente una pastilla va a tender a tardar entre 190 y 200 kilómetros, que es el proceso de eliminación y asentamiento sobre la superficie de contacto del disco. Entonces, nosotros con ese prequemado de scorching aceleramos ese proceso. Acá un poco más didáctico cómo se maneja el proceso de prequemado. Acá llevamos la temperatura, sometemos la pastilla y luego realizamos el proceso de presión de esa tonelada para realizar el proceso de eliminación de gases. Hay un proceso acá, como en toda fábrica, se hace un proceso de producción desde el inicio que se sacan las bases o los soportes metálicos de la pastilla, la línea de accesorios, todo el proceso de empacado, todo el proceso de que prequemado en el tema de los hornos como lo veíamos ahorita, para hasta finalmente llevar un producto a cada uno de sus almacenes o al proceso de instalación. Entonces, todo es ese proceso que se hace con nuestra pastilla antes de llegar al producto, al cliente final. Así hacemos el proceso de empaque, así hacemos el proceso de producción para poder hacer la entrega al cliente final. Tenemos algo importante dentro de esas pastillas
que he mencionado, un tipo de revestimiento que es el Cotec. Pero ¿qué es el Cotec y para qué me sirve el Cotec? ¿Y qué me diferencia frente a muchas de las marcas que ustedes probablemente ya conocen? El Cotec básicamente es un revestimiento. No sé si en la cámara alcanzan a ver que hay unas partes más oscuras que en otras. Acá lo hice básicamente para que se viera esa diferencia entre cuando no hay Cotec y cuando tiene Cotec el material de fricción. En nuestras pastillas, como les mencionaba, hoy en día más del 92% de la producción lleva este revestimiento. El Cotec es un revestimiento en un material que se llama silicato. El silicato actúa, es un material particulado, se hace un proceso de barnizado, actúa durante el proceso de asentamiento de esa pastilla sobre la superficie del disco, haciendo que sea más efectiva ese contacto, porque el material microparticulado se va a meter por esas pequeñas líneas que lleva el disco, o lo que nosotros hoy en día manejamos en tema de tecnología en discos que se llama el grinding. Ese lineado que tiene, ese labrado que tiene la superficie de contacto, entra en mayor consecuencia con las partículas del silicato, haciendo que esa pastilla sea aún más eficiente. Eso es lo que conocemos nosotros como Cotec. ¿Cómo sé cuando hay una pastilla que tiene Cotec y una pastilla que no tiene Cotec? Pues el Cotec ayuda a que la pastilla sea efectiva, aún más efectiva durante el proceso inicial. El proceso inicial es cuando hacemos la sustitución de la pastilla y la ponemos. Claro, todo proceso de instalación debe tener un proceso de asentamiento normal para que la pastilla tenga mayor efectividad, pero nuestra pastilla logra esa efectividad desde el inicio. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso de prequemado o scorching. ¿Por qué? Porque tenemos un recubrimiento superficial en silicato, que es un barnizado que damos para que ese material microparticulado se adhiera mejor a esas líneas que tiene el material de fricción, el área de contacto del disco. Entonces tenemos unos puntos supremamente importantes ahí. El Cotec, como les mencionaba, es un silicato, es como un color negro. En esta pastilla de pronto se alcanza a observar un poco mejor. En la parte inferior no vemos esa parte oscura o negra, pero acá en la parte alta sí lo vamos a ver un poco mejor o mejor y suelta un barniz, suelta un tizne, como diríamos coloquialmente. Eso nos da la indicación de que nuestra pastilla tiene recubrimiento en silicato. Eso es lo que es el Cotec. Ahora bien, importante, en algunos casos hemos encontrado que por desconocimiento del producto, algunas personas ven como si en esta área escurriera pintura de color negro, no es pintura. Como se hace un proceso de barnizado sobre la superficie del material de fricción, en algunos casos puede llegar a escurrir. No vayan a cometer el error y hay que informarle a la parte técnica y ojalá acá tengamos presentes personal técnico. No hay que hacer ningún proceso de limpieza, no hay que pasar una lija, no hay que limpiar esa superficie, porque lo que estamos haciendo es retirando esa área superficial y estamos perdiendo esa ventaja que está ofreciendo el producto como tal durante la efectividad durante las primeras frenadas. Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan. Es un baño superficial que se realiza al material de fricción. Quizás en esta pastilla ustedes alcanzan a ver acá una diferencia, como si fuera un poco más oscuro en la parte superior, en el borde. Eso es silicato, porque se hace el proceso de barnizado. Como les mencionaba, el Cotec es un revestimiento en silicato de color negro que se está colocando en el material de fricción de nuestras pastillas, de nuestro producto, que proviene de dónde? España y México. Normalmente cuando no tenemos este tipo de procesos durante la fabricación, pues nuestras pastillas, como también lo mencioné, va a tardar un tiempo entre 190 a 200 kilómetros para lograr esa efectividad. Nosotros aceleramos esto. Es más, ustedes pueden hacer la prueba tranquilamente y van a ver que cuando colocan nuestras pastillas, usted puede generar una frenada efectiva desde el inicio, cosa contraria que se va a lograr con unas pastillas que no tienen este proceso y no tienen este recubrimiento en silicato. Lo que les mencionaba, este material particulado, como lo vemos acá en la imagen del costado derecho, parte céntrica, ese material particulado, microparticulado, se va a colocar
se va a adherir a esas pequeñas líneas que tiene el área de contacto del disco. Recordemos que el área de contacto del disco no es totalmente liso, o si no, no habría fricción, se perdería la fricción. Es decir, siempre habría deslizamiento y si hay deslizamiento, lo único que se va a producir es temperatura. Entonces, eso es importante también tenerlo muy presente. Se hacen pruebas de laboratorio. Se hacen unas pruebas de laboratorio supremamente grandes para poder determinar que cuando se hace ese proceso de prequemado de scorching, no se va a generar algo que se llama eh, un material microparticulado en la parte superior de la pastilla. Se genera una carbonilla, ese proceso de carbonilla. Y ese proceso de carbonilla lo que va a ayudarnos es que si se aumenta la temperatura, nos puede generar un proceso de acristalamiento del material. Entonces, por eso es importante conocer qué utilizamos nosotros en la fabricación, qué nos diferencia frente al mercado. Ustedes saben, hay inundación de muchas marcas en este tipo de componentes, pero ¿por qué somos efectivos? ¿Por qué somos diferenciadores? ¿Por qué tenemos un producto como las Electric Blue en nuestro mercado? Pastillas buenas, sistema de suspensión, dirección en buen estado, es tema de seguridad. Cuando tenemos unas muy buenas pastillas, recubrimiento en Cotec, estamos reduciendo entre 5 y 7 metros el área de distancia en frenado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo coloco unas pastillas de estas puedo hacer la prueba y vamos a ver que mi pastilla, mi carro es mucho más eficiente durante la frenada. Cuando no tenemos este tipo de procesos, va a haber una mayor distancia en la frenada. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Nosotros estamos vendiendo seguridad, aparte de un producto de calidad. Importante también tener presente que hoy en día, con las tecnologías que se tienen o que están provistas en los diferentes vehículos que ruedan en nuestros países, hay sistemas ABS, EBS y otros sinnúmero de ayudas al sistema de frenos, que si los componentes que hacen parte del sistema integral no están funcionando correctamente, el sistema falla. Ejemplo, no son sistemas efectivos de freno, no hay sistema efectivo de frenos si hay problema con los amortiguadores. ¿Por qué? Porque no hay una presión constante o no hay un contacto constante de la banda de rodamiento sobre el piso. ¿Por qué? Porque el amortiguador está descargado porque ya cumplió su ciclo de vida y lo que hace es estar pivoteando. Si hay un pivoteo constante, hay una señal errónea del sistema de frenos y eso nos va a producir un código de avería. Adicional a que ustedes saben que hoy en día no solo es cambiar la pastilla, ya no solo es desmontar la mordaza, hay que colocar un escáner en muchos de los vehículos para poder hacer el proceso de sustitución y programación de la instalación de una pastilla. Entonces, todo va evolucionando y debemos de estar a la vanguardia de lo que se tiene en nuestros mercados. ¿Cómo diferenciar esa pastilla? Wilman, qué ¿Cómo? pena que Sí, te interrumpa. Tenemos sí, aquí Andrea. una pregunta. Claro que sí, Andrea. El señor Rigoberto González dice, en cuanto a que chillan o botan mucho polvo, ¿qué se puede decir? ¿En cuanto a qué, Andrea? A que chillan, me imagino que tienen ruido o botan mucho polvo, ¿qué se puede decir? Me imagino que es un socio comercial. La pregunta sería que qué se le puede decir al cliente final, Ok, supongo. ok. Hay cosas muy importantes en tema de ruidos. Normalmente, y me adelanto un poquito acá, porque los ruidos están asociados a muchas cosas y normalmente siempre vamos a asociar el ruido al tema de la pastilla. Siempre nos vamos a dirigir a un tema crítico y es la pastilla, pero no todos los ruidos se dan por tema que sea generado por este elemento. Y aquí está. Los temas de ruidos se manejan en frecuencias bajas, en frecuencias medias y en frecuencias altas. Cuando una pastilla nos está generando demasiado chillido, un bajo chillido, perdón, arranquemos por lo menor a lo superior. Hay baja frecuencia que se maneja desde los 10 Hz hasta los 1000 Hz. Nos debemos ir, vibración, crujido, nos debemos remitir a los componentes grandes, disco, caliper, placa posterior. Cuando hay chillidos medios con una frecuencia media o una frecuencia alta, ese rechiñido, nos debemos ir a los componentes más pequeños, los chims, los chaflanes, las líneas que traen la parte inferior.
Allí se van a producir esos ruidos, pero ojo, eso cuando lo hablamos a este punto, pastilla. Componentes. ¿Por qué razón hablamos de componentes? Nos debemos de remitir a la mordaza, que haya tenido un mantenimiento correcto en los pasadores o en los cilindros, depende del tipo de mordaza. Si no se hace un mantenimiento correcto, adecuado en el sistema de frenos, eso nos va a llevar básicamente a una consecuencia, a generar ruidos rechinidos. ¿Por qué? Porque este tipo de elementos, dependiendo del tipo de mordaza, para el caso específico, nos va a generar un problema de desplazamiento. Acá en este tipo de mordaza, si no hay un desplazamiento natural cuando se ejerce la presión en la parte hidráulica, es decir, de ese cilindro deba de salir y este cilindro deba de tener, estos pasadores deban de tener un movimiento libre, ¿qué va a pasar con la pastilla? Va a estar continuamente haciendo fricción. Y si hay una fricción continua de ese material sobre la superficie del disco, nos puede llegar a generar rechillidos. Adicional, puede que la pastilla no esté retornando el 100% de lo que debe retornar cuando retiramos la fuerza sobre el pedal. Entonces se queda ahí pegada. ¿Consecuencia de qué? Porque hay contaminación, porque hay fugas, porque no cambiamos el líquido de frenos, que es un punto supremamente importante en el proceso de mantenimiento. Acordémonos que los líquidos están categorizados en un DOT3, 4 y un 5.1 y que cada uno de ellos tiene un punto de ebullición. Y dependiendo de ese punto de ebullición, si se aumenta o se supera, la efectividad en el sistema de frenos se disminuye. Entonces, la recomendación para la pregunta que nos hacía es básicamente hay que hacer una revisión completa del sistema de frenos, hablando específicamente de mordaza, pasadores, cilindro, hablando específicamente del área de montaje que ya no esté desgastado, donde debe trabajar la pastilla, porque que si queda con tolerancia, todo el nivel de vibración que nos produzcan la pastilla se ve traducido en niveles de ruido. Probablemente las personas en algunos casos lo que hacen es colocar una pastilla, cambiar la pastilla y lo que hacen es colocar, entre comillas, colocar una pastilla de material, entre comillas lo llamamos materiales blandos. Y con eso es suficiente. Pero ojo, si la configuración de su vehículo dice que es para una pastilla tipo cerámico, lo ideal es colocar la cerámica. Lo que hay que identificar es por qué se está produciendo ese ruido o ese rechillido para poder eliminar el problema de raíz, no dar una solución provisional, porque probablemente va a volver a retornar ese problema. No sé si me extendí mucho para la pregunta, no sé si di claridad a la consulta, Andrea, por favor. Gracias, Wilman. Para el señor Rigoberto, por favor, nos escribe en el chat si quedó clara la respuesta del capacitador. Muchísimas gracias. Wilman, por aquí tenemos otra de Cristian David Ortiz. Dice, ¿esta marca ya está incrementada en motocicletas? Sí, es una pregunta muy buena, ya la tenemos en la parte de motocicletas, pero no la tenemos liberada en nuestra región. Todavía solo está para la línea en Europa, no solo en el tema de pastillas, sino en temas también de dirección, temas de seguridad, en tema de motocicletas de alta gama, pero no en nuestra región todavía en el aftermarket, no está liberado aún. Ok, muchas gracias, Wilman. Podemos continuar, por el momento no hay ninguna pregunta. Ok, entonces acá continuamos un poquito con la identificación de la pastilla. Cuando tenemos el recubrimiento en silicato, en Cotec, es un poco más oscura. El material de fricción tiende a ser un poco más oscura de una pastilla convencional. Entonces así podemos identificarla. También si le pasamos el dedo y tenemos un poquito de barniz o oscuridad en la yema de los dedos, vamos a saber que tiene el revestimiento en silicato. Tenemos nuestro producto también para complementar la pregunta que nos hacía el señor hace unos momentos del ruido, mejor, de la cantidad de polvo que se puede producir en los aros o en los rines de nuestros vehículos. Tenemos esta formulación que es cerámica, que conocemos nosotros y la van a encontrar en nuestros catálogos como pastillas de frenos de TEC y se identifican fácilmente porque el antirruido es de color rojo. Importante, señores, como lo vemos acá en la imagen de la parte inferior, tiene una flecha, tiene un corte, un desbaste. Ese flecha nos indica el sentido de rotación de las llantas. Hay que respetar ese sentido de rotación para evitar que se van a presentar chillidos. Y segundo, este tipo de pastilla
que nosotros ofrecemos reducen hasta un 45% los niveles de residuos en polvo, haciendo que el aro o el rin de nuestro vehículo esté menos contaminado o se vea menos sucio. Entonces, ahí tenemos este tipo de formulación, este tipo de solución para este tipo de clientes que en algunos casos les molesta ver sus aros o sus rines demasiado sucios. La importancia, sentido de rotación, importante que conozcan que las pastillas de TEC cerámicas van a estar identificadas con la lámina antirruido de color rojo. Tenemos algo que estar y muy, muy enterados, y es el tema ambiental. Todo hoy en día está girando en torno al sistema medioambiental. Todo lo que está en nuestros vehículos contamina, en un porcentaje más que en otros, pero todos contaminan. Contaminan las llantas, los polvos de los frenos, la superficie de contacto de la vía, los residuos de la suspensión, los gases de escape. Todo genera un proceso de contaminación. Para eso, hace muchos años se viene trabajando el tema de la reducción de los componentes o materiales pesados en las formulaciones de nuestros productos. Y no solo para TRW, esto es a nivel mundial y arrancaron básicamente como propuesta desde los Estados Unidos. Y es básicamente reducir la cantidad de cobre presente en el material de fricción de la pastilla. ¿Cuándo entra en rigor? En el 2025, es decir, el próximo año. ¿Y qué dice esa norma? Básicamente, debemos de tener en porcentaje, ¿sí? En porcentaje, niveles por debajo del 0,5 en temas referente al cobre. Por eso, si ustedes han denotado, o probablemente lo van a hacer, en nuestra caja, en nuestro producto, van a encontrar acá un trébol, como lo ven en su pantalla. Ese trébol, cuando trae las tres hojitas en color oscuro, en negro, nos dice que tienen menos de 0,5% en niveles de cobre. Eso hace referencia básicamente a que el grupo ZF con las pastillas TRW ya viene cumpliendo con la normativa que entra en rigor en el año 2025. Entonces, esto es supremamente importante tenerlo presente, porque en muchos casos nos vamos a remitir solo al tema de precio. Nos ofrecen pastillas probablemente un poco más económicas, pero que no están cumpliendo con la norma ambiental. Adicional a que nosotros ofrecemos un producto que está certificado, tiene certificaciones en temas, perdón, tiene certificaciones europea y certificación americana. Les realizamos pruebas adicionales en temas de rendimiento, durabilidad en los diferentes laboratorios y luego les hacemos diferentes pruebas en campo. Acá llevamos básicamente nuestras pastillas y hacemos pruebas en discos y pastillas y el comportamiento de la misma mordaza, el comportamiento del mismo fluido. Como lo estamos viendo acá, pruebas dinamométricas, donde vamos a determinar cómo se comporta nuestro material a altas temperaturas. Como lo observan ustedes, son temperaturas supremamente altas por encima de los 800 grados y donde vamos a determinar el diferente comportamiento que va a sufrir el material de fricción. ¿Cómo o qué tipo de, de condición presenta luego de estas altas temperaturas el material de fricción? Entonces, es importante que conozcan que el grupo ZF trabaja mucho en tema de la seguridad, del tema de seguridad, el tema de rendimiento del producto como tal, de los beneficios que ofrece el producto frente a lo que normalmente ya conocemos en el mercado. Adicional a esto, a esas pruebas dinamométricas, como veíamos ahorita en el video, se realizan una prueba que se llama la prueba de descenso alpino y consiste básicamente en llevar a nuestros vehículos a una temperatura. Primero es una distancia en los Alpes austriacos, todo eso en tema obviamente en descenso, tiene un recorrido de 16 kilómetros y se hacen en diferentes velocidades. Arrancamos entre 40 y 80 kilómetros hora en proceso de descenso, eso nos va a dar una temperatura final de 600 grados. Repetimos esa prueba, pero a una velocidad mayor, entre 60 y 120 kilómetros por hora y eso nos lleva a una temperatura de 800 grados y aún nuestra pastilla tiene que ser efectiva. Esta prueba, que fue desarrollada por el grupo ZF con la marca TRW, hoy en día es estándar de los fabricantes de vehículos y se les exige a los fabricantes de los materiales de fricción, en este caso, temas de pastillas. Nosotros igual hacemos diferentes pruebas
en campos adicionales, pruebas de terreno, circuitos, lluvia y descenso alpino, para verificar algo importante, que es la vida de la pastilla, el rendimiento, los NVH y el desgaste. Diferentes pruebas, circuitos donde ejecutamos los diferentes tests para poder determinar el buen comportamiento. Nuestras pastillas que veíamos ahí, que ustedes están viendo en pantalla y que les he mostrado en cámara, es esta pastilla que ustedes están viendo, las pastillas Electric Blue, que ya están en el mercado, que ofrecen una alta tecnología, un alto performance, que somos de los pocos fabricantes de este tipo de material de fricción que estamos ofreciendo ya el producto en el mercado. Tenemos 21 números de referencias que son aplicables a 25 vehículos que son eléctricos. Pero, ¿qué tiene de adicional aparte la identificación? Si ustedes ven, la lámina antirruido es de color azul. Esa lámina antirruido de color azul nos identifica nuestro producto con la alta tecnología Electric Blue. Tiene un material supremamente estable, de muy buen comportamiento, de bajos niveles de ruido. Los niveles de ruido se catalogan en los NVH y hay un estándar de 0 a 10, siendo 10 la pastilla que no tiene ruido. Nuestro estándar de la pastilla Electric Blue está en 9. Eso significa que está así totalmente insonora, pero adicional a que la pastilla no produce niveles de ruido, hay que saber también que los accesorios, la línea de accesorios que está provista en este producto, tiene unos recubrimientos, como lo vemos acá en la imagen del costado derecho. Trae un recubrimiento en PTFE de alta temperatura. Ese recubrimiento nos ayuda a que no se vayan a generar fricciones entre dos materiales que que lleguen a generarnos ruidos, chillidos, traqueteo. Por eso hay un proceso de recubrimiento. Entonces, adicional al material que utilizamos nosotros, que aún sigue siendo, digamos, secreto de producción, hay un proceso de identificación de nuestra pastilla. La Electric Blue, viene la lámina antirruido de color azul. Los accesorios traen recubrimiento en PTFE, es decir, nuestra pastilla está provista con todo para evitar que se va a producir un nivel de ruido cuando tenemos un vehículo eléctrico que no nos va a generar ruidos normales por el proceso de combustión. Contamos con dos certificaciones muy importantes a nivel de fabricantes de materiales de fricción en temas de pastilla. La primera es la regulación R90, que rige para los fabricantes en Europa. Esa regulación R90, pues como toda regulación, lo que hace es proteger al usuario final. ¿Cómo lo protege? Colocándole a los fabricantes, en este caso nosotros, diferentes pruebas que deben de superar para que cumplan con la reglamentación, para poder para que el fabricante entregue un producto de calidad que cumpla con todos los parámetros establecidos bajo esa regulación, la R90. Nuestro producto está certificado. El producto en sí que van a encontrar ustedes, como en la pastilla también de TEC, tema de identificación, hay una identificación acá, una marcación, como lo vemos también acá en la pastilla Electric Blue. Va a haber un proceso de identificación, va a haber una E9, que para el caso nuestro, ese 9 nos dice que es para España, cada país tiene un número diferente, como el producto viene de España, trae el E9, entonces por eso la categoración. También va a haber la identificación del producto, nos va a decir el número de parte, acá en la parte inferior, va a haber el número de parte, va a haber también un MS-104. Ese MS-104 es la formulación del producto como tal y eso nos va a ligar directamente a un certificado AMECA, que es la regulación para los Estados Unidos. Entonces tenemos regulación R90, fabricantes europeos, regulación o certificación AMECA para fabricantes o comercializadores en los Estados Unidos. Y adicional a esas dos certificaciones mundiales que se maneja o que maneja nuestro producto, tenemos la certificación en Colombia, que es la reglamentación,
el certificado que exige la norma técnica colombiana. Entonces, tenemos tres tipos de certificado para nuestro producto. Importante, en toda pastilla, llámese Electric Blue, llámese Detec o llámese Cotec, que hoy en día más del 92% de nuestro producto tiene ese material en silicato, debemos de colocar la pastilla que corresponde a la aplicación. Como en el caso que estamos viendo ahorita en su pantalla, ya nos quedan creo que 5 minuticos nomás, como lo estamos viendo en su pantalla. Pueden ser similares, pero no iguales. Si ustedes están viendo allí en su pantalla, estamos viendo que físicamente, visualmente, podríamos decir que una es igual a la otra, pero no. Si ustedes ven en el recuadro de color rojo, una tiene una medida de 152 de 155,2 y la otra de 156,4. Esa diferencia de medidas lo que me va a hacer o lo que me va a generar mejor es que la pastilla me quede con mayor tolerancia o desplazamiento en el área de montaje. Ese desplazamiento se va a llevar a niveles de vibración y la vibración nos va a traer niveles de ruido. Entonces, debemos siempre remitirnos a lo que dice el catálogo. El proceso de mantenimiento, que es supremamente importante, mordazas, cilindros, pasadores, deben de ser verificados durante el proceso de montaje para evitar que se encuentren contaminación por oxidación, tierra, polvo, que hayan temas de fugas y que haga que se vaya a poder generar un problema en el comportamiento y en la durabilidad de la pastilla, que se nos vaya a generar un proceso de acristalamiento en el material, porque la pastilla o el cilindro finalmente no estaba retornando cuando dejamos de ejercer presión sobre el pedal del freno. Entonces, todo esto es importante conocerlo y remitirnos a la parte técnica. Si es de las de la parte comercial, dar la correcta orientación de acuerdo al manual, de acuerdo al catálogo, cuál es la pastilla adecuada para el tipo de vehículo. Si es a la parte técnica, hacer el proceso de mantenimiento. Mantenimiento, ya hablamos nuevamente, mordazas, cilindros, pasadores, pero dejamos de hablar de un punto supremamente crítico, el líquido de frenos. El líquido de frenos debemos de revisarlo y cambiarlo, es lo ideal. ¿Por qué? Porque el líquido de frenos es un compuesto higroscópico y al ser higroscópico gana temperatura con el medio ambiente. Hacer también el proceso de instalación de unos discos adecuados, discos que nosotros hoy en día también estamos ofreciendo con la marca TRW. Ahí en su pantalla los están viendo. Hacen parte del portafolio que nosotros tenemos. Existe un sinnúmero de discos que ya están en el mercado. Por ahora, nosotros solo tenemos discos sólidos y discos ventilados. Se manejan discos carbocerámicos, pero para la línea premium o gama alta, pero venta solo a equipo original. Lo que son discos perforados, rayados o discos mixtos, aún no los tenemos en el portafolio del aftermarket. En los discos es importante verificar también porque va relacionado con el tema de la pastilla. Puede ser la Electric Blue, puede ser la Detec, puede ser la Cotec o cualquiera de nuestras pastillas que nosotros ofrecemos en el mercado. Si el disco está deteriorado, está gastado o no se hizo el mantenimiento correcto durante el proceso de montaje, nos va a afectar directamente el comportamiento de la pastilla. Entonces, es supremamente importante remitirnos hacia la parte técnica, hacer un mantenimiento correcto, un mantenimiento adecuado, hacer las mediciones correctas y adecuadas para poder determinar si ya hay desgaste prolongado en el material del disco, si ya sobrepasó las medidas o la especificación que nosotros mandamos como fabricantes, si hay desgaste en el cubo o en los rodamientos. Por eso, la recomendación de hacer el proceso de instalación del comparador de carátula. Esa variación de medida no puede ser superior a los 0,10 milímetros para evitar que haya un mayor desnivel o un alabeo que nos va a llevar a consecuencia de desgaste irregular en la pastilla. Entonces, como les he mencionado, todo hace parte de un sistema integral. Si uno de estos elementos falla del sistema, nos va a generar un problema en todo. Entonces, es importante tenerlo allí presente. La parte comercial, hacer la venta adecuada, correspondiente de acuerdo al manual o a las indicaciones que nosotros damos como fabricante de acuerdo a la aplicación. Segundo, el proceso de mantenimiento, que es supremamente crítico a la hora de hacer un proceso correcto y adecuado en el proceso de mantenimiento. ¿Por qué?
Acá en este video lo están viendo. La mordaza se mueve. Cada vez que nosotros ejecutamos el manejo de nuestro carro, el sistema se mueve. Si estos pasadores no están correctamente lubricados, van a quedar pegados. Y si están pegados, va a haber contacto de este material sobre el disco. Nos va a generar chillidos, rechillidos o va a generar desgastes irregulares. Por eso es importante recomendar a sus clientes finales, hacia la parte técnica, hacer el correcto mantenimiento. No es solo cambiar la pastilla, es hacer una verificación al sistema, cambiar el líquido de frenos para evitar que encontremos este tipo de situaciones, oxidación, pérdidas de fluido. Hay algo muy importante también, el tema del mantenimiento en los discos. Les indicaba hace un momento el tema del el espesor que pueda tener el disco, el tema que pueda tener agrietamiento o los cracks, que son normalmente grietas que se presentan por temperatura, por desgaste, por alta temperatura. Si ya hay problema de agrietamiento, lo ideal es hacer un proceso de sustitución. Muchas personas lo remitimos solo a hacer el proceso de rectificado. El rectificado se puede hacer siempre y cuando no sobrepase las medidas especificadas por el fabricante de ese disco. Hacerlo adecuadamente, revisar adecuadamente el disco antes de hacer la sustitución de unas pastillas, porque finalmente si las pastillas se van a gastar irregularmente y vemos el área de contacto del disco, ahí está la respuesta. ¿Quién fue el generador del problema? Problemas cuando no se pueden hacer asentamientos totales del área de contacto del disco sobre el cubo es porque hay problemas de contaminación, como los estamos viendo en esta imagen. Entonces, siempre nos debemos trabajar en equipo. Nosotros como fabricantes entregándoles un producto de primera calidad, como pastillas Electric Blue, como las pastillas Cotec. Segundo, el tema del mantenimiento a la hora de hacer la sustitución, hacer una revisión correcta del sistema para evitar básicamente problemas o fallas o quejas de un producto que realmente no tiene, digamos, la culpa en ese sentido, sino es el resultado de varios factores que me llevan a generar probablemente algún tipo de queja sobre lo que nosotros estamos entregando. Algunos desarrollos que viene trabajando el grupo ZF, que está básicamente, tenemos ya con la marca TRW y ya están siendo instalados en la marca Premium BMW Serie X5. Anillos de fricción en acero, ya trae la corona en anillo, en aluminio, el compuesto de pasadores en acero y ese anillo de fricción en acero también. Entonces es última tecnología que se viene trabajando. Hablamos de pastillas, hablamos de TR, hablamos de componentes de suspensión, hablamos de todo lo que implica el sistema de frenos, pero señores, no se les vaya a olvidar el tema del líquido. Si el líquido no se sustituye, va a generar un problema crítico. Si recordamos los primeros slides, les decía que la temperatura producto de la fricción entre la pastilla y el disco debe de sacarse esa temperatura porque hay fricción. Hay que eliminarla. Uno de los factores de eliminación de temperatura se hace a través del líquido. El líquido a medida que pierde su eficiencia, es decir, sobrepasa el punto de ebullición que tiene categorizado en cada uno de los fluidos, ya sea el 3, el 4 o el 5.1, deja de ser eficiente y la eficiencia se va perdiendo, la efectividad en el sistema de freno se va perdiendo. El líquido, si tiene contaminación por fluido, agua, comúnmente conocemos el agua, si hay contaminación por agua, nos va a generar oxidación y la oxidación nos va a generar problemas de fugas en los componentes adicionales, la bomba principal, la bomba auxiliar, los cilindros de rueda. Nos pueden llegar a generar problemas de ampliación o deformación. Nos va a atacar los sellos, los sellos de cada uno de los componentes que integran el sistema. Entonces, el líquido es un elemento supremamente crítico. Importante hacer la recomendación cuando hagan la sustitución de las pastillas. Cuando realicen sustitución de pastillas, hay que realizar la sustitución del líquido. No cometan el error de completar. Lo ideal es sustituir. El líquido pierde aproximadamente un 10% de su eficiencia cada año. Entonces, es importante tenerlo presente para evitar que se presenten algún tipo de anomalías. Andrea,
No sé si tengamos alguna pregunta. Ya estamos terminando acá porque nos estamos excediendo un poco el tiempo que ya teníamos para esta charla. Listo, Wilman. Sí, por aquí tenemos una última pregunta del señor Cristian Camilo Prendea. Es referente a lo que preguntó la anterior persona que indicaba que si teníamos las cosillas para motocicleta. Y él Ok. dice que tú no respondiste que todavía no estaban liberadas. Y él dice, por favor, para Colombia, ¿cuándo estarían disponibles o ya en el mercado? Bueno, Andrea, por ahora no hay un comunicado oficial de la compañía que haya un proceso de liberación. Por ahora no están liberadas. Tan pronto tengamos comunicado oficial de la compañía, les estaremos informando a través de la red de distribución. Por ahora solo este mercado está para la venta de equipo original y en Europa.